Mi nombre es Gonzalo, algunos me conoceréis porque soy miembro de MadDU y intento ir a casi todas las charlas. Y bueno, también soy Apache Pinot Committer y hace poco Promoted to PMC, que es básicamente los que se encargan de votar si se hacen releases o no. Y también trabajo bueno, esto es una vocación, digamos, pero quien me paga por trabajar ahí es StarTree, que es una empresa que produce, da soportes sobre Apache Pinot, que es una base de datos de la que hablaré muy poquito al final de la charla. Unos primeros disclaimers, voy a estar hablando de OCI Docker y no diciendo nada de OCI, pero OCI es como un estándar sobre el que puedes funcionar sin tener que utilizar Docker. Casi todo lo que voy a estar contando aplica igualmente ahí. Si hay alguna diferencia sutil, probablemente se me escape porque tampoco soy un experto, pero en principio, hasta donde yo sé, todo lo que voy a decir se aplica a ambas, aunque hablaré de Docker por costumbre, ¿vale? Sobre el lenguaje, las slides están en inglés, sobre todo porque luego seguramente de esta charla en otros entornos, aunque sea en el trabajo, y como soy bastante vago, no me apetece tener que estar traduciéndolas, espero que no haya problema. Por otro lado, también seguramente veréis erratas, typos, lo que sea, porque mi nivel de inglés no es genial y, bueno, también que os sirva de inspiración para ver que no tenéis que tener un nivel de inglés, un C1 para trabajar en una empresa yankee. Y bueno, también por otro lado también sobre el lenguaje, algunas cosas que las que pondré están más... Java es como donde estoy especializado y algunas cosas que pondré están especializadas en Java, pero prácticamente todo lo que voy a contar es genérico del lenguaje, ¿vale? Y la parte esta del rant es que, bueno, todo esto nace un poco de... cada vez que hablas sobre imágenes de Docker y hacer imágenes de Docker pequeñas, al final acabas viendo un montón de blogs y entradas de YouTube y demás que son en plan, hey, ¿cómo hacer esta magia? Es súper ultra mega importante que hagas tu imagen súper chiquita y puedes aprender a hacerlo en 2 minutos, ¿vale? Consiste en, bueno, no sé si se ve demasiado, consiste en que pongas un título atractivo a tu blog post o a tu entrada en YouTube o lo que sea, después digas, hey, cambia tu imagen base a utilizar Alpine. A veces te van a decir que utilices, sobre todo en los últimos años, que ya se ha puesto más de moda, utilices multi-stage builds. Y si esto es un blog, entonces tendrás que pedirle a ChatGPT que te dibuje una imagen de una ballena. Lo tendrás que mirar, asegurarte de que no tenga demasiados dedos esa ballena y una vez tengas eso conforme y haces un par de loops y entonces le pones un Surprise Pikachu y ya está, ya tienes tu blog puesto, públicalo, ten entradas, seguramente no tengas muchas porque si buscas en internet todo el mundo hace lo mismo, entonces tienes mucha competencia, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si no es un blog? Que si es algo que tú quieres cambiar una imagen de Docker de tu empresa o de tu producto o lo que sea, pues entonces directamente, como lo has leído en internet, lo único que tienes que hacer es desplegarlo directamente y listo, ¿vale? No hace falta acabar mucho más. Ya estaría, la charla se ha acabado, todos ahí, genial, estupendo, ¿vale? En la práctica no es así, ¿vale? Cuando tienes que... O sea, está bien, no me estoy metiendo con los bloggers y youtubers que hacen esto porque, coño, tiene sentido y es algo también rápido y es necesario y para tener sus visitas y demás, lo que sea. Pero creo que a veces hace falta entrar un poco más en profundidad y decir por qué es útil tener una imagen de Docker pequeña y por qué Alpine lo hace también cuando quieres tener una imagen de Docker pequeña, ¿vale? Y cuál es la diferencia entre utilizar Alpine y otras cosas, ¿vale? Y al final, si vamos a debatir sobre esto y tenemos distintos puntos de vista, lo que voy a hablar aquí es seguramente un punto de vista bastante subjetivo mío, está bien estar informados y estar en más o menos hablar con una cierta calidad en el diálogo, no decir simplemente, ya está, mira, con esta imagen es súper chiquita, ¿vale? Si queréis tener esa clase de debates, ¿vale? Para eso están los Open Space y si no lo sabéis, tenemos un Open Space preparado para mediados de mayo. GMAD, hemos jugado con el nombre del Madrid y la locura. La G porque es basado en Java, pero seguramente podéis... La gracia de los Open Space es que vosotros vais, proponéis vuestros temas, se debate en una mesa redonda de la gente que esté ahí, entre los que quieran debatir, otros pueden ir solo de oyentes. Y si queréis hablar y iniciar una conversación sobre cómo preferís utilizar vuestras imágenes de Docker, pues es un buen sitio para hacerlo, ¿vale? El tamaño de la imagen de Docker realmente importa. Bueno, hay buscando y demás, las 3 grandes razones que he visto es, primero, reducir el tiempo de arranque, ¿vale? Si tu imagen es pequeña, tardas menos tiempo en descargarla, tardas menos tiempo en cargarla, etcétera, ¿vale? Esto es especialmente importante cuando tienes una actualización de tu software, cambias una versión a otra.
Cuando haces un deployment nuevo, vas a una máquina que no tienes nada y tienes que instalarlo por primera vez. Y como en entornos en donde esto especialmente ocurre, es pues en entornos, por ejemplo, serverless, donde realmente estás, en teoría, creando y distribuyendo contenedores de ejecución, lo que sea, automáticamente, ¿vale? No lo gestionas tú, sino que se encarga el framework por debajo. En la realidad es importante, pero en realidad la red es bastante rápida. Sobre todo si estás desplegando en la nube, en el mismo sitio donde ya tienes tus imágenes, con esa conexión va a ser muy, muy rápido, ¿vale? Por otro lado, las imágenes las puedes cachar. Si estás haciendo un nuevo deployment, pues no vas a tener esa ventaja, pero si estás haciendo una upgrade, posiblemente puedas hacer algo. Si estás trabajando con serverless, no soy un experto, pero los frameworks que he visto normalmente te dejan configurar de alguna forma cómo precalentar tu aplicación antes de darle conexión directamente con el mundo, ¿vale? Y en principio, si lo usas Docker correctamente, de nuevo, no tiene por qué ser Docker runtime, no debería ser tan problemático, ¿vale? El otro que me hace mucha gracia es el uso del disco, ¿vale? La idea es, si la imagen es grande, ocupa más espacio en el disco. Como ocupa más espacio en el disco, mi aplicación tiene menos espacio. Esto yo puedo entenderlo para aplicaciones embebidas que tengan literalmente muy, 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 muy poco espacio, pero normalmente las aplicaciones que más usamos son aplicaciones backend en las que recibimos una petición de un cliente, ya sea un browser o un endpoint del tipo que queramos. Hacemos algo en memoria, probablemente hablamos con otro servicio, una base de datos, lo que sea, volvemos, hacemos más cosas y devolvemos. No suelen utilizar mucho el disco. Y si son aplicaciones que sí usan mucho el disco, o por ejemplo una base de datos, o que quieres que persistan información ahí, realmente no, incluso aunque estés trabajando, no sé, recibes una imagen y por lo que sea tienes que procesarla y tienes que mandarla a disco. En esos casos no vas a utilizar normalmente el disco, la partición de disco donde tienes tu imagen de Docker. Vas a estar utilizando volúmenes en los que guardarás la información si quieres que sea persistente y demás. Por lo tanto, no va a estar rivalizando con tu imagen de Docker. No veo realmente el punto donde esto pueda ser un gran problema, aparte de en los sistemas embebidos, ¿vale? Si estás corriendo en una Raspberry Pi o lo que sea, quieres correr con Docker, pues, oye, vas a tener menos espacio y va a ser más caro ese espacio, pues úsalo bien, ¿vale? Y otro lado es parecido, pero no lo mismo. Vale, guay, pero si yo en mi entorno de desarrollo o en mi servidor donde estoy guardando mis imágenes, pues voy a guardar muchas imágenes, ¿vale? Y ahí empieza a multiplicar el tamaño. Ahí sí que quiero que se persista y ahí empieza a multiplicar el tamaño. Cuanto mayor tamaño tenga mi imagen, más voy a pagar por ello, ¿vale? Y podemos hacer una cuenta de la vieja diciendo, bueno, el número de imágenes multiplicado por el tamaño medio que tenga esa imagen, ¿vale? Esto no es realmente así. Realmente lo que hace es por debajo, esa función no es real. Lo que haces por debajo es decir, oye, el número de capas únicas que tengan mis imágenes multiplicado por el tamaño medio de cada una de esas imágenes, ¿vale? Y aquí es donde podemos empezar a jugar un poco. Antes de hablar un poquito sobre Alpine. Alpine Linux es una distribución de Linux más o menos reciente, creada con lo que llaman las 3 S en mente, que sea pequeña, que sea simple, que sea fácil de usar, que sea segura, ¿vale? Y es bastante pequeña. Si miráis una imagen de Ubuntu, que en las últimas versiones han ido reduciendo el tamaño, a día de hoy la imagen base de Ubuntu hace 3 días al menos, era de 101 megas, ¿vale? Y yo recordar que era bastante más larga, más grande hace un par de años, pero bueno, la imagen de Alpine Linux es 8 megas, joder, pues hay una diferencia notable, son 12 veces más grande o alguna cosa así. ¿Cómo lo consiguen? Pues lo consiguen principalmente cambiando 3 capas importantes del software que utilizan. Es casi un estándar y casi todas las distribuciones de Linux utilizan los mismos valores, los mismos software, librerías y demás, que son utilizar glibc o Gelifect como librería de implementación de la librería de C, Core Utils y systemd como utilidades para arrancar sistemas y los ls, las demás comandos que tienes normalmente en tu sistema, ¿vale? Y Alpine Linux, en lugar de utilizar los más típicos, utiliza en su lugar, el que más nos importa es que en lugar de usar glibc, utiliza Muscle, ¿vale? Que es una implementación distinta de la misma librería de C, siguiendo el estándar y bla, bla, bla. Pero la ventaja que tiene Muscle es que es mucho más moderna y está pensada para ser segura desde el comienzo, típicos buffers en C++ o en C, en C porque está en C, buffers en C que se escapan de memoria y demás, pues están en alineación con bla, 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 distintas optimizaciones que tienen hechas o enfocadas en la seguridad, ¿vale? Y también en el tamaño de compilación, ¿vale? El problema está en que, como digo, especialmente Muscle es muy poco usado en general en los entornos Linux, ¿vale? Y durante 40 años he estado utilizando
glibc, y hay un montón de programas que están compilados pensando en glibc. Tanto Muscle como glibc utilizan el mismo estándar, ¿vale? Implementan el mismo estándar. Pero todos sabemos que los estándares tienen agujeros no muy especificados, ¿vale? Y en algunos de ellos, glibc toma una vía y Muscle toma otra, ¿vale? ¿Está mal lo que hace Muscle? No, está dentro del estándar. El problema está en que gran parte del software que tenemos, que hemos corrido, no solo en nuestro software, las librerías que usamos y programas que podemos usar, algunos de ellos asumen que glibc es el estándar real y asumen las particularidades de glibc, ¿vale? Entonces, un par de citas esta me hizo gracia, que dice básicamente que es como utilizar Alpine, es como si metieras Chaos Engineering for free en tu cluster, es decir, vas a tener a lo mejor errores que tú no vas a controlar, algo de randomness metido en tu sistema. Pero bueno, esto es un blog de pues, un señor que dice, oye, yo no voy a utilizar Linux en la vida porque se encontró Apache Linux en la vida, Alpine Linux en la vida, porque se encontró un error bastante peliagudo en cómo se resuelven los DNS en ciertos casos específicos en Apache, en Alpine Linux. Pero este me hace más gracia todavía, porque este es de un blog en el que está diciendo, hey, me mola muchísimo Alpine. Y uno de los primeros comentarios que dice es, Alpine está muy guay porque utilizando una librería de C distinta, puedes encontrar bugs que no encontrarías de otra forma. Y es como, ya gracias, pero está guay, pero yo no quiero encontrar esos bugs en mi aplicación aleatoriamente gracias a eso. O sea, está a tope con tener un estándar y que todos sigamos ese estándar, pero creo que no quiero probar en producción esas variaciones, ¿vale? Aquí tenéis varios enlaces a distintos fuentes que he encontrado con distintas problemáticas. Casi todos estos problemas están solucionados, ¿vale? El problema del DNS over TCP es algo que ya está arreglado, pero fue peliagudo en su momento. El problema del rendimiento, por otro problema que tiene es que Alpine está enfocado en ser pequeño, en ser seguro y demás, pero no está enfocado en tener un rendimiento alto, ¿vale? Y especialmente hay problemas de rendimiento, se han detectado problemas de rendimiento en programas que tienen que hacer, que consumen memoria de manera concurrente, ¿vale? No son problemas que te van a dar una corrupción de memoria, pero te va a tardar más en darte la memoria, ¿vale? Sobre todo hay problemas a la hora de, en programas que de verdad utilizan mucha memoria y ya hagan reserva de memoria muy pequeña, como por ejemplo algunos programas escritos en Rust, o por ejemplo compilando Python. Hay ejemplos, algunos de estos ejemplos tardan a lo mejor el doble en compilar Python en Alpine Linux frente a hacerlo en un Linux normal o cualquier distribución encima, incluso en un Alpine Linux en el que encima le pongas glibc, funciona perfectamente. El rendimiento es el mismo, ¿vale? Hay formas de saltarse esto utilizando distintos allocators y demás. Se puede hacer. No sé si es algo donde merezca la pena dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Hay otras cosas como que el tamaño por defecto del stack trace es más pequeño, lo cual hace que tengas más rápidamente un Stack Overflow, incluso si no estás haciendo recursión. Y en concreto, el caso específico de Java, por ejemplo, Netty no soporta Muscle en su capa nativa, digamos, que es la más rápida, ¿vale? Al final, de nuevo, mi punto no es Alpine es malo. Mi punto es, yo no quiero estar probando Alpine o no quiero... Una cosa que no he dicho es que al final estos problemas no son problemas que te encuentres, arrancas la aplicación y te lo encuentras directamente. A lo mejor es un problema que estás corriendo durante 2 semanas y de repente te encuentras el problema de los DNS. Pues lo mismo, es una faena encontrarme un problema en producción a las 2 semanas. Es algo que a mí al menos no me da seguridad, ¿vale? No es que Alpine sea malo. Estupendo si quieres, de verdad quieres reducir muchísimo el tamaño de tu imagen, úsalo y no hay ningún problema. Para mí que es una idea genial y de nuevo, tener distintas implementaciones de un estándar nunca es malo, ¿vale? De lo que yo estoy diciendo es eso, no meterte ciegamente a esto, ¿vale? Mi moraleja aquí es que dormir tranquilo por las noches y estar hoy en una charla por la mañana, un sábado tranquilamente aquí mientras mis aplicaciones corren en producción, es bastante más importante que 100 megas de almacenamiento, para mí, ¿vale? La alternativa que tenemos es intentar utilizar las imágenes de Docker de una mejor manera, ¿vale? El meme obligatorio de las imágenes de Docker son como los ogros, porque los ogros son como cebollas, no porque apeste, no porque te hagan llorar, sino porque tienen capas, ¿vale? Las capas de Docker al final son algo bastante sencillo. Si empiezas por una capa en la base, tienes un fichero, después tienes otra capa por encima que declaras, por ejemplo, otros 2 ficheros,
y después tienes una capa por encima en la que tienes, vale, oye, el primer fichero lo voy a modificar y el segundo, el tercer fichero de aquí lo voy a borrar, ¿vale? Pues la vista que tú tienes aquí arriba es que existe esta copia del fichero 1 y esta copia del fichero 2, pero el fichero 3 no existe. ¿Quiere decir eso que no existe? No, no, existe, está ahí, ¿vale? Solo que tú no lo ves cuando estás utilizando tu contenedor de Docker sobre el que has creado tu imagen, ¿vale? Al final las capas, lo importante de ellas es que son inmutables, ¿vale? Y el que sean inmutables hace que las puedas identificar con un hash. Generas un hash muy gordo sobre el contenido de la imagen y eso hace que como la imagen no la puedes modificar, como decíamos aquí, aunque borres un fichero, el fichero no se borra, sino que lo que haces es poner un tombstone y decirle al sistema, hey, cuando vayas a leer este fichero, olvídate de él, no sigas bajando por las capas y considera que está borrado, ¿vale? El que esté identificado por hash nos permite hacer cosas como, por ejemplo, que varias distintas imágenes utilicen las mismas capas y que eso nos permite a su vez que podamos cachear las imágenes, ¿vale? Aquí tenemos un Dockerfile ultra sencillito, ¿vale? En que decimos, empezamos por un Ubuntu, bueno, no sé cuánto se ve la imagen, no había contado con ello. Empezamos con un Ubuntu, después le metemos una variable de entorno y como veis, no sé si se llega a ver, pero digamos que el Ubuntu son 100 megas, la variable de entorno no tiene prácticamente tamaño, digamos, literalmente se reporta como 0. Después encima le copiamos una instalación de la JVM, ¿vale? Que en este caso la hemos sacado de otra imagen, ¿vale? Para no tener que hacer nada mágico. La sacamos de esta imagen y la estamos copiando de allí. Entonces la copiamos tal cual, pone que sea, pues, ¿cuánto he dicho? 150 megas. Muchos de estos números me los estoy inventando, ¿vale? Y por último copiamos nuestra aplicación. En este caso es una aplicación bastante gorda que tiene 50 megas de datos, ¿vale? Entonces de esa forma he construido mi aplicación. Si yo modifico mi aplicación y vuelvo a generar la imagen, lo que voy a hacer es que genere lo que va a hacer el sistema, en este caso Docker, cuando construya esto, es decir, vale, la imagen de Ubuntu es la misma, la variable de entorno es la misma, la JR es la misma, los hashes son los mismos, por lo tanto voy a reusarlos. Y en cambio, está cambiado, el hash de este de aquí, no sé, he puesto un número aleatorio 924 y en este de aquí le he puesto 586. Son números distintos, son contenidos distintos, por lo tanto tengo que generar una imagen distinta, ¿vale? Trucos estándar, pues no hagas algo como esto en el que tienes puesto tu imagen de Docker, después actualizas Ubuntu, después le dices, actualizas apt-get, después le dices instálame ciertas cosas, después hazme un clean, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer, y después pon tu aplicación, porque esto lo que va a hacer es que, como hemos dicho antes, lo que tú borres, este clean lo que hace es borrar toda la información intermedia que tenías. Lo que tú borres no se va a borrar, lo que va a hacer es crear una capa encima diciendo, eso está borrado, no lo uses, pero los datos van a estar aquí, tu imagen va a seguir pesando esto, ¿vale? Las versiones más modernas de Ubuntu y de Debian automáticamente añaden un apt clean justo después de un apt install, pero igualmente la moraleja está ahí, ¿vale? Si vas a estar haciendo cosas, no hagas esto, lo normal es que vayas a ver algo como esto. Lo normal realmente es que vayas a ver run apt update, ampersand, apt install, bla, 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 bla. Y hace unas cuantas versiones Docker ya soporta esta sintaxis en el cual le dices, oye, sería bastante mejor hasta que no te encuentres un EOF, no pares y ejecutar con un único comando. Funcionalmente es exactamente lo mismo que haber puesto los ampersands, ¿vale? En este caso tienes una aplicación en la que has ejecutado este run y este run ha actualizado, lo cual se baja un montón de información, ha instalado, que se bajó tanta, y después ha hecho el clean que borra gran parte de esa información, ¿vale? Entonces, tienes una única capa y esa capa va a ser al final más pequeña que la suma de las tres originales, ¿vale? Otro truco que también se utiliza mucho en los blogs que encontraréis por ahí, y este es bastante útil, especialmente dependiendo del lenguaje, por ejemplo, en Go es súper importante, es que utilices multi-stage builds. Multi-stage builds lo que hacen es decir, oye, empieza por una imagen, esto está copiado y pegado de la página de Docker de Eclipse Temurin, ¿vale? Pero lo que haces es, empiezas tú una imagen y esta imagen lo que haces especialmente es ponerle este nombre, ¿vale? La voy a llamar, dentro de esta compilación se va a llamar así, ¿vale? Aquí lo que hago es, bueno, en este caso es específico de Java, pero para cada lenguaje tendrán sus truquillos, ¿vale? Lo que hace es bajarse, crear con JGlink, crea una JRE customizada específicamente para ti diciendo, vale, ¿qué partes vale, Java ocupa, la JDK ocupa 400 megas. ¿Cuántos de estos 400 megas realmente usas? ¿Vas a usar el compilador en tu código? Probablemente no. ¿Vas a utilizar bla, 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 estas librerías específicas de, no sé, cómo se gestiona cualquier cosa, ¿vale? Pues probablemente no. Entonces, con esto lo que hace Java, que lo tienes de la versión 9, creo recordar,
es crearte una JR customizada para ti que probablemente sea mucho más pequeña de lo que sería la original, ¿vale? Una vez has hecho esto, tienes otro from y en este from ya no tiene ningún hash. Aquí empiezas por una imagen, la que te dé la gana, podría ser un Alpine, por ejemplo, en este caso es un Debian Slim, y lo que hace es copia desde la anterior imagen, el nombre es el mismo, ¿vale? Cópiame lo que estaba en esta carpeta y me lo copias en esa otra, ¿vale? Aquí me he comido, abrí entre medias una declaración de variable de entorno, me la he comido por aquí era más sencillo, pero y después cópiame el código, ¿vale? Entonces lo que hace esto realmente es decir, primero construyo un, digamos, contenedor en el que empiezo a poner Xtemurin, que es el de aquí, que ocupa como 500 megas. Sobre este ejecuto Glink y me genera una capa que ocupa como 80 megas. Y aquí lo que digo es, vale, estupendo, pues ahora empieza otra construcción distinta en la que empiezas por un Debian Slim, que es mucho más pequeño, son 64 megas. Esto sí que los he mirado de verdad. Cópiame la JR Custom, probablemente estas dos imágenes sean la misma. No lo he comprobado, pero probablemente sean la misma. Y si no, esta a lo mejor es ligeramente más pequeño. Y después copiarme la aplicación, ¿vale? Hemos pasado de que si hubiéramos ejecutado directamente sobre Eclipse Temurin y hubiéramos puesto nuestra aplicación encima, hubieran sido 478 megas más 50 de tu aplicación, a tener 64, 80 y 50, ¿vale? Ha reducido bastante el tamaño de tu imagen sin tener que hacer ninguna cosa, sin tener que cambiar realmente de distribución, ¿vale? Importante. Por poneros un ejemplo real, ¿vale? De Pinot, que es la base de datos en la que trabajo. Prometo no dar mucho la brasa con el tema. Simplemente para que lo sepáis, Pinot es de una base de datos, tiene lista de nombres. Es open source, código abierto, real-time distributed columnar database. Quiero decir, sirve para analizar tropecientos millones de datos. No es una base de datos rollo MySQL o Postgres donde te pongas a hacer tu carrito de la compra y hagas búsquedas indexadas por IDs, sino que es una base de datos para hacer analíticas gordas, ¿vale? Seguramente gracias a Javi Santana conoceréis más ClickHouse que Apache Pinot, porque él les está dando siempre la brasa con el software. Nosotros somos, digamos, competencia, ¿vale? Pinot fue creada hace años, pero fue donada a Apache 2019 Apache, que seguramente lo habréis oído varios y probablemente no sabáis lo que es, aparte de unos indios muy majos. Es una fundación en la cual las empresas donan software. La fundación no tiene desarrolladores, no paga desarrolladores para que mantenga ese software, sino que da un soporte legal, ¿vale? Y para que puedas entrar en la fundación tienes que cumplir ciertas normas. En concreto, una de las más importantes es que el software no puede, o el contributor, el software que estás donando no puede estar gestionado únicamente por una empresa prácticamente, ¿vale? Los desarrolladores que se pongan ahí no pueden estar todos asociados o en su gran mayoría asociados a una empresa. Tiene que haber, creo que, no me acuerdo exactamente, pero tiene que haber como unas 3 grandes empresas al menos que se distribuyan los desarrolladores para que de esa forma no tengas el control completo sobre el software, ¿vale? La idea es que sea software libre de verdad y te pone ciertas normas que fastidian a ciertas empresas que quieren hacer su software libre, pero quieren realmente controlarlo ellas, ¿vale? Y tampoco es exactamente así. Realmente los contributors, yo por ejemplo, yo estoy a nombre personal. Si yo cambio de empresa, sigo siendo contributor, no estoy asociado a la empresa, ¿vale? Es como, esa es un poco la idea, aunque en la práctica pues sí que hay cierta influencia de las empresas que te pagan, quieras que no. Y bueno, para que tengáis unos números, siempre digo, el caso más típico de caso de uso de Apache Pinot es el típico correo que os llega por las mañanas diciendo, hey, tropecientas personas han visto tu perfil. Cada vez que veáis eso os podéis acordar de mí, gracias. Yo soy el culpable de que os llegue ese correo, ¿vale? De alguna forma. Pero vamos, para que veáis son números muy, muy grandes, ¿vale? Son analizar cientos de teras de información en órdenes de milisegundos de latencia, ¿vale? Pero no todos los números de Pinot son grandiosos en el término de buenos, porque, por ejemplo, nuestra imagen de Docker, de hecho, es bastante gorda, ¿vale? Y hemos dicho que tampoco es súper importante, pero tampoco es genial tener una imagen de Docker tan grande, ¿vale? ¿Por qué es tan grande? Y aquí os enseño la aplicación esta, y de hecho voy a enseñaroslo para que sea más gracioso, ejecutándolo tal cual. Veréis que no veréis una capa, ¿verdad? Porque estará muy pequeño. Bueno, no sé cómo se sube el tamaño de esto. Básicamente está diciendo que va a tardar un rato en bajarse la imagen, en
no bajársela porque está en mi local y estoy ejecutando en el local, pero va a tardar un rato en analizar la imagen porque es muy grande, ¿vale? Este es un inconveniente real de tener una imagen tan grande, ¿vale? Pero Dive es un programa que podéis utilizar para analizar el contenido de vuestras imágenes de Docker y cómo se distribuyen en capas, ¿vale? A ver si puedo aumentar el tamaño de alguna forma. Bueno, algo como esto, yo espero que se vea mejor. Y aquí puedes ir navegando por las distintas capas de tu imagen, ¿vale? Esta es la capa más profunda y aquí vamos bajando, ¿vale? Esta imagen, no recuerdo si la hice yo manualmente o si es una de las oficiales que tenemos subidas en el repositorio de Docker, ¿vale? Pero aquí podéis entrar y decir, oye, mira, esta es la capa original, esta creo que tenemos en Pinot, hacemos distribución en 3 imágenes base distintas, una es Amazon Coreto, la otra es Microsoft JDK y la otra es OpenJDK, ¿vale? Si usáis Java, no utilicéis OpenJDK como vuestra imagen base, por favor. Porque si vais a la página de Docker veréis un banner súper grande diciendo no uses esta imagen de Docker, lo dicen por algo, ¿vale? Lo explican ahí. Sea como sea, aquí podemos ver que tenemos la imagen blobs, que es parte de cómo Amazon crea sus imágenes, es como bastante oscuro. Luego aquí tenemos que está instalando la JDK. Está instalando la JDK, lo cual en este caso creo que está la JDK, no JRE. Para los que no seáis muy javeros, JDK es todo, JRE es lo que necesitas para ejecutar, ¿vale? Después aquí esto es algo que hacemos nosotros, estamos instalando ciertas utilidades, Beamless, un montón de Python. ¿Por qué instalamos Python? No tengo ni idea. El problema de que tiene el open source es que, bueno, acabas instalando cosas, acabas aceptando pull request y luego pasa el tiempo y ya no te acuerdas de por qué era, porque no tienes tampoco un plan tan claro. Pero bueno, esas son 900 megas de tamaño y aquí tenemos que estamos copiando nuestra imagen, nuestro código, ¿vale? Que son otros 900 megas y luego ya son cierta metainformación, ¿vale? Una cosa que tiene guay en Dive es que tú luego le das aquí al tabulador y puedes mirar qué es lo que ha ido cambiando en tus imágenes. Vale, aquí estoy minimizando, pero aquí puedes ver que en esta capa en concreta lo que yo he copiado es esta parte, ¿vale? En Bin no es súper importante, es poca información, pero si vengo a... ¿dónde está esto? Que no está... Ah, no, perdón. Tenía que ser... A ver... Aquí, ¿vale? Veis que este es todo verde, esto quiere decir que todo este código es parte... Este código o estos ficheros han sido añadidos en esta capa específicamente, ¿vale? Y puedes ver cómo se divide dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Volviendo a las slides... Bueno, eso debería ser más o menos lo mismo, creo que estoy utilizando la misma imagen. Bueno, ya os lo he explicado, ¿vale? Pero bueno, la capa base que tenemos aquí, 300 y pico megas de Java, 900 megas de instalarnos Python y un montón de movidas más, otros 900 megas de nuestro código y ya estaría, básicamente. ¿Vale? ¿Esto cuándo tarda en descargarse? En mi casa, el otro día, partiendo de una imagen de un entorno vacío, bajé una versión que veis ahí, ahí tenéis la fecha, de martes creo que es, el día de la liberación, por cierto, tardó 27 segundos en descargarse la imagen. ¿Es mucho 27 segundos en descargarse la imagen? Bueno, es bastante, la verdad. Luego, en el mismo momento, dije, bueno, pues bájate la imagen del siguiente día. Nosotros generamos una imagen snapshot, una imagen de lo que hay en ese momento cada día, ¿vale? Esta imagen, primero, las primeras 4 capas, dice, hijo, hey, yo ya las tengo, no me las voy a bajar, ¿vale? Lo que hace Docker es preguntarle al servidor la metainformación y compara los identificadores de las imágenes y dice, coño, si ya las tengo, ¿para qué me las voy a bajar de vuelta? ¿Vale? Pero ya la siguiente, que es la que incluye un cambio de código, que es la imagen gorda con nuestros 900 megas de código, pues es distinta, entonces se la tiene que bajar. Y una vez se baja esta, se tiene que bajar el resto de las que están abajo, ¿vale? Esto tardó 27 segundos. Es decir, si yo hubiera cambiado y hubiera utilizado Alpine en lugar de utilizar Amazon Correto, hubiera tardado igualmente 19 segundos en bajarme, 20 segundos casi en bajarme la imagen, ¿vale? Vale. Es decir, ¿cuánta diferencia hay en un caso como este? Es verdad que nuestra imagen es gigantesca, ¿vale? Pero ¿cuánta diferencia hay entre utilizar Alpine y no utilizar Alpine? No demasiada, ¿vale? Utilizar esta mañana aquí, me he bajado la imagen de hoy, la generada ayer por la noche, con la wifi de la Comet, que creo que no es ultra mega rápida, y me he tardado 1 minuto en bajarla. Dices, bueno, es un caso a lo mejor más realista, en algún entorno un poco más complejo que correr simplemente en la nube, ¿vale?
Pero seguro que lo podemos hacer mejor. De nuestras 900 megas, no entro en la parte de los apt-gets o los jumps, en este caso, lo que sea, de nuestros 900 megas se puede hacer mejor, seguro, lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esto es donde yo creo que merece más la pena dedicarle tiempo, ¿vale? Porque de estos 900 megas, 120 son de códigos de ejemplo que tenemos ahí, CSV grandes, porque al final queremos tener datos de prueba para que la gente pueda utilizarlos. 304 es de librerías, aunque ahí también se incluye nuestro código por cómo está empaquetado el software, ¿vale? En la carpeta lib está nuestro código también. Y luego tenemos 500 megas de plugins, ¿vale? Cada vez que yo cambio el código, tengo que generar esta capa entera, ¿vale? Entonces, un par de trucos extra. Este es muy típico. El orden de tus imágenes importa, ¿vale? Porque si tú lo generas en este orden, primero compro el código y después pongo estos scripts y demás que no cambian casi nunca y son pequeños, lo que yo hago es que primero, si genero una imagen, genero esto, pero cuando voy a generar la siguiente imagen, he cambiado los datos, por lo tanto cambia el ID de la imagen y después tengo que copiar todas las cosas encima. En este caso, como son bastante pequeñas, tampoco es un gran problema. Pero si fueran más grandes sería un problema, ¿vale? Si en cambio hubiera puesto el código, el cambio al revés, aquí el cambio que he hecho entre una slide y la otra es simplemente bajar este from al final, ¿vale? Pues en este caso podría reusar todas estas capas y estas serían las que cambiaría, ¿vale? Pero el cambio que yo creo que es más importante aquí es decir, oye, mi código cambia todos los días, pero las librerías que yo uso no las actualizo todos los días, principalmente porque no tienen releases todos los días, ¿vale? Entonces, si voy a estar generando imágenes todos los días y voy a estar haciendo deploys, hago continuous integration y continuous deployment y despliego cada vez que hago un commit, pues a lo mejor no quiero tener que estar desplegando todos mis, ¿cuánto hemos dicho? 500 megas de plugins y 300 megas de código por cada vez que haga un cambio en mi código, ¿vale? Entonces, si en vez de hacer las cosas de manera trivial, que es copia todo el código y ya está, lo que haces es dividir tu imagen de Docker un poco y copias las cosas de una forma más inteligente diciendo, hey, copia en la parte de lib, copia todo lo que no empiece por Peanut, me lo copias en una capa, ¿vale? Que eso van a ser todas mis dependencias. Y luego todo lo que sí empiece por Peanut, me lo copias, ¿vale? De hecho, esto está no del todo bien, porque aquí tendría que ser... no, está bien. Todo lo que empiece por el Peanut, me lo copias, ¿vale? Si yo hago esto, al final tengo una capa, no sé si tengo, no tengo señal. Al final tengo una capa en la que tengo mis ejemplos, tengo mis, bueno, en este caso bajamos Prometheus y demás, y esos son números reales, ¿vale? Copio todos los libs que no sean de Peanut y todos los plugins y tengo aquí 737 megas. ¿Por qué tenemos 737 megas? Eso es otra cuestión. Y luego copio mi código, ¿vale? Mi código son 46 megas. Pues si cambio mi código solamente, lo único que está cambiando entre una imagen y la otra es esto. Aunque cuando hago un Docker image ls va a decir Docker, hey, cada una de estas imágenes pesa 1,5 GB. En la práctica, la diferencia, lo que realmente estoy almacenando y lo que realmente me estoy bajando son solo estos 46 megas, ¿vale? De nuevo, no es que sea genial, pero esto ya es parte de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? En nuestro caso es porque estamos haciendo sharding de un montón de librerías. Los plugins que utilizamos también hacen sharding de esas mismas librerías y estamos copiando el código 37 millones de veces. Es algo a mejorar también, pero bueno, ¿vale? Las conclusiones serían, oye, no seamos paranoicos por el tamaño de la imagen de Docker, tampoco importa tantísimo en la mayoría de los casos genéricos. Si vas a utilizar, cuando estés pensando en tu imagen base, no pienses únicamente en el tamaño de la imagen, sino piensa en otras cosas como, por ejemplo, la seguridad. Las imágenes de Alpine son muy seguras porque usan una librería distinta que está más enfocada en la seguridad. Guay, estupendo. Pero, por ejemplo, en las imágenes normales que tengas por ahí encontrarás imágenes, por ejemplo, de... ¿Por qué en Pino nosotros utilizamos Microsoft y Amazon correcto? ¿Porque desplegamos en esos entornos? Sí y no. Pero principalmente porque tanto Amazon como Microsoft corren sobre sus imágenes verificación todos los días de que no haya vulnerabilidades introducidas. Entonces, si las tuvieran, nos enteraríamos y podríamos actualizar antes, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que decidimos utilizar esas imágenes. Y también, de hecho, nosotros en producción desplegamos con la imagen de Microsoft, principalmente porque anteriormente utilizábamos la imagen de OpenJDK. OpenJDK está basado en Debian, si no recuerdo mal, y Microsoft está basado en Ubuntu. Como son muy similares, dijimos, oye, la menor fricción es utilizar esta frente a utilizar Corretto, que, bueno, utiliza su Amazon Linux, que es poco distinto, ¿vale? ¿Probablemente tuviéramos problemas? Seguramente, casi seguro que no. ¿Me quiero arriesgar? Pues principalmente no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en entornos donde sí que utilizamos la imagen de Amazon es cuando corremos en ARMs, porque hemos visto haciendo pruebas que el rendimiento utilizando máquinas de ARM de Amazon es mayor cuando utilizamos el JDK o la imagen de Amazon. ¿Por qué? Pues tendrán alguna compilación específica para ellos o lo que sea.
Y, y por último eso, las tres cosas así gordas, aparte de la imagen base, es utiliza multi-stage builds cuando lo necesites. He puesto un ejemplo con Java. Probablemente los que utilicéis Java no vais a poder utilizar JLink porque es un sistema más o menos moderno y casi nadie se ha actualizado los módulos. Y es bastante pesado tener que hacerlo. Probablemente nosotros no lo estamos usando, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Go es muy fácil de hacer y en otros lenguajes también será muy fácil de hacer. Para cada uno de vuestros runtimes o lenguajes que uséis, echar un ojo a cómo se hace para vuestro caso concreto. Seguro que hay multitud de ejemplos. Tened cuidado cuando hagáis las imágenes de Docker para tener estas dos cosas de cómo organizáis vuestras capas y sobre todo el truquillo de intentar que lo que cambie más frecuentemente sea de las últimas capas, ¿vale? Hay frameworks o herramientas que te permiten hacer estas imágenes de esta forma más fácilmente. Yo lo que he usado en el pasado es glib, JLib, que para aplicaciones Java te hace eso él solito de una forma super opinionated. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que no tampoco es rocket science, es simplemente copiar las cosas con cabeza, ¿vale? Que tampoco, si prefieres hacerlo a mano, no pasa nada, ¿vale? Y pues nada, que si queréis que continuemos obviamente hay tiempo ahora para preguntas, y si queréis continuar las discusiones, los debates sobre esto, pues os invito de vuelta a apuntaros al Open Space que vamos a tener en un mes y pico, y me han dado aquí unos pins muy guays para quien quiera hacer preguntas. Unos pins, no, unos llaveros, para quien quiera hacer preguntas, que luego venga y me los pida, ¿vale? Eso es todo. ¿Qué opinas de las distro-less? No soy un experto en las distintas opciones que puedes tener. Como digo, yo soy en ese sentido, en otros no, pero en ese sentido soy bastante conservador. Prefiero ir a lo seguro que ir específicamente a decir, hey, vamos a optimizar esto al tope. Cuando estuve documentándome para esta charla y demás, he visto opiniones enfrentadas sobre las distroles en el mismo sentido, ¿vale? Que te puedes encontrar luego. Luego también está la parte de decir, oye, reduce al máximo todas las vectores de ataque que tengas a tu imagen, copia lo mínimo posible y demás. Como veis nosotros en la imagen de Pinot, al menos en open source, copiamos a diestro y siniestro y metemos todas las utilidades que nos vienen bien cuando tenemos que acceder a la máquina para hacer alguna revisión, ¿vale? Creo que la parte de seguridad está mejorable. No sé yo también, por otro lado, cuánto de usabilidad versus seguridad te interesa. Y eso, sobre distroles no tengo especial opinión porque no las he podido probar y tampoco las he estudiado. Sobre todo, como digo, la cosa no es entrar ahí a saco esto mola un montón, utilicémoslo porque ocupa muy poco espacio, sino probar la diferencia real que tiene con unas distroles, y no te sé decir, la verdad. Actualizar vuestras máquinas, ¿vale? Has hablado antes de Temurin y tal. ¿Hasta qué punto consideras que para una aplicación, un backend, de cualquier, merece la pena tener una JDK, o sea, que la hagas con el JLink, como os he explicado antes y demás? Especialmente para una aplicación Java, yo creo que merece la pena muy, 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 muy poco. Más que nada porque es un peñazo utilizar JLink para generar tu imagen si no la tienes modularizada. Lo puedes hacer. Modularizada me refiero a utilizar los módulos de Java. Lo puedes hacer. Se puede hacer. Le puedes decir, sí, lístame estos paquetes, pero entonces lo estás haciendo tú a mano, ¿vale? No sé si hay herramientas que puedan mirar tu bytecode y decidir cómo hacerlo. Sinceramente, si esa herramienta la lía y tú acabas con una dependencia que no tienes, vas a tener un problema aún mayor que si dices, me voy a pasar ciegamente a Alpine. Así que, en mi opinión, el tamaño de la imagen de Docker no creo que sea un gran problema para aplicaciones Java estándar. Si en vuestro caso concreto lo es y tal, pues oye, utilizado como veas, ¿vale? Creo que, por ejemplo, en este caso, obviamente, por ejemplo, en el caso de Go es mucho más sencillo tener una imagen pequeña porque tú lo que dices es el equivalente al JDK de Go es gigantesco, ocupa un montonaco de gigas, de megas, compilas, generas un binario que es autónomo y eso lo copias y ya está. Mientras tengas libsafe, funciona, que es otro pequeño detalle con Alpine Linux. Entonces, en caso como Go es muy sencillo. También te digo, en caso como Go es muy caro tener muy caro. Tienes que meter muchísimos megas en tu imagen base, que en Java, pues más o menos, ¿vale? Yo creo personalmente que no merece demasiado la pena. Creo que te da otras ventajas el utilizar D-Link, aparte de tener tu imagen muy pequeña, y es que puedes tener tu ejecutable solo, que si quieres distribuir en algún lado, pero si vas a utilizarlo con Docker tampoco te va a importar tantísimo, ¿vale? Entonces, en mi opinión, no creo que merezca mucho la pena. Pero, de nuevo, también te digo, en Pino tenemos 1 giga de información que metemos nosotros. ¿Qué más me da meter 200 megas extra de la JRE, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería comentar, en mi caso personal, nosotros también nos ayuda mucho tener diferentes Docker ignores, sobre todo uno para desarrollo y otro para cloud, porque muchas veces lo que tú quieres subir, las carpetas de test y todo eso, al final cuando estás haciendo serverless no te importa porque tienes la imagen ahí corriendo. Eso por un lado para comentarlo aquí. Y por otro lado, me gustaría saber si ves alguna herramienta nueva. Bueno, sé que IA está muy a la alza y todo, pero ¿crees que hay alguna herramienta relacionada con imágenes de Docker que te ayuda con el paso del tiempo a intentar simplificar imágenes de Docker que ya las tienes ya montadas? No conozco ninguna y no he tenido la necesidad tampoco. Si miramos, nuestro código de las imágenes de Docker está bastante hecho un carajal, pero si miramos esto, los cambios, esos son todos los cambios que hemos hecho a la imagen de Docker en los últimos 3 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cambios en 3 años. ¿Merece la pena tener una herramienta que te lo simplifique, te lo mejore? ¿Cuánto vas a iterar sobre tu imagen? De nuevo, dependerá de los casos de uso, ¿vale? Pero al menos en la experiencia que yo tengo, las imágenes de los Docker files son ficheros que escribes una vez y los tocas de Pascuas a Ramos, en mi experiencia, ¿vale? Yo, como digo, antes de entrar en trabajar en Apache Pinot, utilizaba YLib a tope. Genial, no tengo que mantener mi fichero, estupendo. Tengo un script así de chiquito dentro de mi Gradle, fichero de Gradle para compilar y soy feliz y no tengo que pensar en nada. Sinceramente no es tan complicado y como tú dices, le puedes decir a ChatGPT, hey, hazme una imagen de Docker para esto y te va a generar algo bastante aceptable sin que tengas que volverte muy loco, ¿vale? Entonces, yo no estoy muy puesto en el tema de eso, de aplicaciones, de frameworks que te ayuden a hacerlo, porque en la práctica tampoco lo necesito. Bueno, lo decía más por vulnerabilidades del sistema, de que automáticamente te vaya revisando, pero bueno, al final es un trabajo. Dices sí, bueno, para nosotros, yo lo que he usado históricamente siempre es Snyk para eso, ¿vale? Que le subes la imagen y ellos periódicamente están corriendo, analizan lo que tienes. Lo hacen de una forma bastante naif, porque lo que hacen para el código nativo, bueno, más o menos, pero para el código Java en concreto lo que hacen es buscar dentro de tus ficheros ya los XMLs de tu POM y buscan lo que tienen ahí. Como tengas cierta cosa que luego al final no tienes copiada, te va a decir, esto tiene una vulnerabilidad y tú, no, espera, que estoy utilizando 2 versiones distintas y estoy utilizando esta otra en la práctica. Entonces, es un poco naif, pero funciona relativamente bien, mucho mejor que estar tú atento a si hay una vulnerabilidad o no. Entonces, eso es lo que yo siempre he usado desde hace ya años y estoy bastante contento. Seguro que hay otras alternativas similares. Esa es la que yo he usado, la que conozco. Para nosotros que hacemos open source es gratuita. Para software privativo, pues hay que pagarla. Gracias. Cuando estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, podríamos tener un Quarkus o un Spring. ¿Te lo puedes acercar un pelín que no te digo mucho? Cuando estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, un Quarkus o un Spring sobre Java, ¿recomendarías el uso de para generar las imágenes de frameworks como Zip o como Buildpacks antes que hacer la imagen por ti mismo? No tengo mucha experiencia con estos frameworks. Al final yo siempre he estado trabajando en el mundo de bases de datos y no utilizamos Spring o Quarkus debajo. Diría que no deberían tener ningún problema, salvo que hagas algún tipo de ahead of time compilation, que entonces te cambie un poco la cosa. Pero no deberían tener ningún problema si utilizas Zip y debería funcionar perfectamente. Creo que tienen bastante experiencia la gente de Google trabajando con ello. Pero de nuevo, creo que el valor añadido de estos frameworks está bien, pero en cuanto tengas que customizar algo, seguramente no vas a poder. Entonces ya tienes que hacer tu imagen de Docker. Así que como te sientas más cómodo. No creo que, si te funciona, no creo que sea ningún problema utilizar Zip a tope con ella.